Bienvenidos chicos a esta clase de la actividad práctica. Yo soy la profe Ana. Conmigo vamos a estar viendo entonces teóricamente esta clase sobre coloraciones o también denominadas tinciones microbiológicas. Son técnicas que nos ayudan en el laboratorio de microbiología a diferenciar e identificar grupos de bacterias. Entender cómo se clasifican las bacterias es esencial en microbiología. Por ello, la importancia de conocer los métodos de tinciones diferenciales, como es el caso de estas dos tinciones que tenemos aquí, ¿verdad? Tanto la tinción de Gram, el cual nos ayuda a diferenciar o a clasificar en dos grandes grupos, las conocidas como Gram positivas y Gram negativas. Así también la tinción de Zell-Nielsen, el cual entonces nos ayuda a diferenciar a los bacilos ácido alcohol resistentes. Estas dos técnicas son las más utilizadas en los laboratorios de microbiología y entonces nos ayudan a poder clasificar en grupos de bacterias que tienen distintas propiedades tintoriales. La tinción de Gram, esta técnica entonces fue desarrollada empíricamente por este científico bacteriólogo danés de nombre Christian Gram en el año 1884, uno de los primeros pasos que se realiza para cualquier identificación bacteriana. Este científico entonces, tras varias investigaciones, se dio cuenta que no todas las bacterias se teñían igual, ¿verdad? En este año entonces descubre esta técnica de coloración, la cual se mantiene vigente, es la más utilizada en los laboratorios de microbiología hasta hoy en día, ¿verdad? Y es entonces la técnica que nos permite diferenciar en dos grandes grupos de bacterias, como ya mencionamos al principio. Tenemos entonces a las gram positivas, que se tiñen de un color que se observan al microscopio de color púrpura o violeta, y las denominadas gram negativas, que al microscopio son entonces observables de color rojo, o en algunos casos, dependiendo del reactivo químico o colorante que se utiliza, de color rosa. Formas bacterianas. Esto ya habíamos visto en la clase de mundo microbiano, en la clase de generalidades, ya habrán estudiado, escuchado, ¿verdad? De que no todas las bacterias presentan las mismas estructuras, sino que habíamos visto que se clasifican en 4 estructuras principales. Dos de ellas entonces los podemos tener dentro de la clasificación de las bacterias gram positivas, las que se tiñen entonces de color púrpura, a las que le observamos al microscopio con esta coloración y son denominadas entonces las gram positivas. La estructura bacteriana, que se presenta en forma de redondo o circulares, ¿verdad? Los denominamos cocos. Estos cocos se pueden clasificar de acuerdo a la disposición que presentan y son observables al microscopio óptico, como es el caso de los del género Staphylococcus. Estas bacterias, ¿verdad?, tienen la capacidad de agruparse. Algunas bibliografías lo relacionan o lo comparan con racimos de uva, como podemos observar aquí, ¿verdad? Estos cocos gram positivos agrupados en esta disposición, o sea, presentando esta disposición, entonces son los denominados del género Staphylococcus. De igual manera, esta misma estructura, o sea, los cocos, estas bacterias redondas, pueden agruparse o asociarse formando largas cadenas.
Estas bacterias entonces son denominadas del género Streptococcus, como podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Así también dentro de los cocos gram positivos le tenemos a los del género Enterococcus, por ejemplo. Ellos generalmente se observan formando duplos, pueden estar, o sea, de a pares, ¿verdad? O formando cadenas cortitas, ¿verdad? Pueden estar sueltas, dispersas, como también los del género Micrococcus, ¿verdad? Entre otros. Entonces, todas estas asociadas dentro de las gram positivas. Así también la otra estructura bacteriana, ¿verdad? Que puede clasificarse dentro del grupo de las gram positivas son aquellas bacterias que presentan forma alargada, tipo bastoncitos, ¿verdad? Son unos bastones, tienen la forma entonces o sea, alargaditas, y son las que se denominan bacilos, ¿verdad? Estos bacilos también vamos a estudiar, ¿verdad? Cuando nos adentremos ya a las clases teóricas de las bacterias propiamente, vamos a ver que los bacilos gram positivos podemos clasificarlos o estudiarlos de acuerdo a si son esporulados o no esporulados. Les tenemos, por ejemplo, en esta imagen a estos bacilos, a estos bastones, ¿verdad? Que pueden tener esporas o estar, ¿verdad?, esporuladas en el centro mismo. Algunos géneros vamos a ver que las esporas lo pueden tener en uno de los extremos, ¿verdad? Entonces estos bacilos vamos a ver que pueden ser esporulados o no esporulados, como así también, ¿verdad? Se pueden presentar en forma filamentosas o pueden tener filamentos, ¿verdad? Bacilos filamentosos. Dentro de los grupos de los esporulados y de los no esporulados también vamos a ver que los podemos subclasificar de vuelta en bacilos gram positivos aerobios o anaerobios, ¿verdad? Les tenemos, por ejemplo, a los aerobios dentro de los esporulados, géneros bastante importantes como el del Bacillus, ¿verdad? Dentro del grupo de los esporulados anaerobios, por ejemplo, también vamos a estudiarle a los del género Clostridium. Y como dijimos también, ¿verdad?, están los no esporulados, los que no presentan, los que no forman esporas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los del género Listeria, Corynebacterium, también le vamos a estudiar el género Nocardia, entre otros bacilos importantes. Dentro entonces de los que clasificamos gracias a esta técnica de coloración, las gram positivas. Dentro de la clasificación de las gram negativas también tenemos estructuras bacterianas como son los cocos y así también los bacilos, ¿verdad? Dentro de la estructura de los cocos tenemos al género Neisseria, por ejemplo, ¿verdad? Ellos se disponen de a pares, se los observa al microscopio siempre formando diplococos, ¿verdad? Como podemos ver en nuestra primera imagen. En las neisserias, como les mencioné, ¿verdad?, uno de los ejemplos, uno de los géneros que vamos a estudiar dentro entonces de las gram negativas, ¿verdad? Diplococos gram negativos, como es el caso de la Neisseria gonorrhoeae, la Neisseria meningitidis, entre otros. Con la estructura bacteriana bacilar, uno de los bacilos gram negativos, por citar dentro del grupo de las enterobacterias, por ejemplo, vamos a estudiarle a la Escherichia coli. Este grupo tiene bastantes géneros y un sinfín de especies. Entre las más importantes, entonces, la Escherichia coli, le tenemos al género Klebsiella, género Proteus, entre otras enterobacterias gram negativas. Bacilos gram negativos también forman parte, o sea, que son la estructura del grupo de los no fermentadores, ¿verdad? Dentro de esta les tenemos a las Pseudomonas aeruginosas, a la Cinetobacter baumannii, bacterias asociadas a las IAAs, vamos a ver, ¿verdad? Dentro de la clasificación de las gram negativas también tenemos otra estructura, que era el de los vibrios, principalmente, ¿verdad? Estos bacilos entonces en forma curva. El Helicobacter pylori, por ejemplo, es un bacilo helicoidal, ¿verdad? Entonces todas ellas
gram negativas. Esta imagen es de nuestra clase de generalidades de las bacterias, justamente, ¿verdad? En la cual podemos entonces apreciar las principales diferencias en la morfología celular bacteriana. Tenemos entonces que las principales formas, ¿verdad?, en la cual se presentan los microorganismos, a las bacterias, pueden ser entonces cocos, ¿verdad?, bacilos, vibrios. Acá tenemos, ¿verdad?, los cocos, los bacilos. Dentro de los cocos entonces podemos clasificarlos según género, de acuerdo a la disposición en la que se presentan, ¿verdad? Y dentro de los bacilos, si bien también pueden estar en forma empalizadas o también formando largas cadenas, los cuales también llevan el nombre de streptobacilos, no nos asocia con un género en específico, como es en el caso de la forma bacteriana de los cocos, sino que se asocian o se clasifican de manera diferente. Ya habíamos mencionado, entonces, de acuerdo a si son eh, aerobios, anaerobios, etcétera. Dentro de los bacilos, o sea, hay algunos géneros que también presentan forma coco-bacilar, que no termina siendo un coco propiamente, ¿verdad? O sea, no es un redondo eh, como los cocos, ¿verdad? Sino que son, y tampoco son bacilos, bastoncitos bien alargados, sino que presentan una forma, una morfología coco-bacilar. Entre ellos, una de las más importantes, una de las bacterias de los géneros más patógenos, que ya lo vamos a ver dentro del grupo de los bacilos gram negativo no fermentadores, ¿verdad? Vamos a estudiarla entonces a uno que presenta esta forma, que es el del género Acinetobacter. ¿Sí? Vamos a verle entonces. Habíamos visto también dentro del grupo de las gram negativas, entonces, a aquellos microorganismos en forma de vibriones, ¿verdad? También las espiroquetas o algunos bacilos filamentosos, ¿verdad? Entonces, entre las principales características de la morfología celular. En otra imagen, entonces, este también es de nuestra clase de mundo microbiano, ¿verdad? Entonces, aquellas formas básicas, ¿verdad? Tenemos cocos, de acuerdo a la disposición, ¿verdad? Tenemos entonces los estreptococos, como así también los estafilococos, ¿sí? Los bacilos de igual manera, ¿verdad? Y aquellos que tienen forma entonces espiral. Los que tienen forma rígida, ¿verdad? Entonces es la denominada espirilo. Entre ellos vamos a ver, ¿verdad?, los del género Streponema, por ejemplo, que presentan entonces forma espiral flexible, ondulada, y se los denomina entonces espiroquetas. La coloración de Gram, entonces volvemos a ver aquí, ¿verdad? Lo más importante entonces, que las gram positivas son las que se observan al microscopio, aquellas bacterias de color violeta, ¿verdad?, o púrpura. También viene a ser un color asociado o sinónimo del mismo, ¿verdad? Púrpura positivo, para no olvidar. Y las observadas de color rosa, rosadita, a veces fucsia, o rojo, rojizo, en las bacterias que se tiñen de color, o sea, de este color, entonces las gram negativas. Esta técnica en sí entonces se fundamenta principalmente por la estructura de la pared celular de las bacterias, de cada grupo bacteriano, tanto de las gram positivas como de las gram negativas, ¿verdad? Como podemos ver y apreciar en esta imagen. Tenemos la estructura celular del grupo de las gram negativas a la izquierda,
y una célula bacteriana del grupo de las gram positivas a la derecha, ¿verdad? Si nos enfocamos principalmente entonces en la pared celular, en el contenido de la pared celular de ambas, haciendo un corte transversal de este, o sea, en este sector, ¿verdad? Para ambos grupos de bacterias podemos observarlo entonces de forma amplificada abajo, ¿verdad? Las gram negativas aquí y las gram positivas por este lado. Podemos apreciar en sí la composición de las mismas, entonces es bastante diferente. Vemos que las gram positivas tienen una pared celular mucho menos compleja que las gram negativas, pero que tiene una pared celular en sí mucho más gruesa, con un contenido de peptidoglicano aproximadamente en un 90%. Representa esta proteína, ¿verdad? También denominada mureína, está representada por el color verde, que es lo que podemos apreciar en este círculo rojo, ¿sí? Este alto contenido de peptidoglicano, que es un biopolímero, ¿verdad? Que es el que le da estructura en sí a la pared celular. También tiene la capacidad de proteger a la bacteria, ¿verdad? Principalmente del medio externo. Ayuda también a que la presión osmótica, por ejemplo, ¿verdad? O sea, la homeostasis se mantenga bien para que no se lisen ni se destruyan las bacterias. Asimismo, ¿verdad? Este contenido de esta proteína dentro de la pared celular de las gram negativas vemos que es bastante fina, ¿verdad? Tienen en mucho menos porcentaje, aproximadamente, la literatura menciona un 10%, ¿verdad? Es una capa mucho más fina que la capa del grupo de las gram positivas, lo que no representa gran parte de su membrana. Por este hecho, se diferencia también de las gram positivas en que tienen una membrana externa, ¿verdad? Tienen dos membranas, una externa y una membrana citoplasmática. Estas membranas lipídicas totalmente entonces las diferencian a las gram positivas dentro de la estructura, dentro de lo que es la pared celular. Entre otras diferencias también podemos apreciar entonces que las gram positivas tienen en su membrana ácido teicoico, ácido lipoteicoico. Estos ácidos la diferencian a este grupo de las gram negativas que no poseen, ¿verdad? A diferencia, las del grupo gram negativa tienen, por ejemplo, lipopolisacáridos. En sus siglas vamos a estudiarlos o verlos, ¿verdad? También como LPS, que es un lipopolisacárido y funcionan como las endotoxinas de este grupo de bacterias, ¿verdad? Por eso vamos a ver que las gram negativas en su mayoría son altamente patógenas, por ejemplo, ¿verdad? A diferencia de las gram positivas. Técnicamente, entonces podemos decir, ¿verdad? Podemos resumir que las gram positivas, por su contenido de grueso porcentaje de peptidoglicano, hace que se retenga el colorante cristal violeta, o también denominado violeta de genciana. Vamos a ver más adelante cuando vemos el video en sí de cómo se procesa esta tinción, ¿verdad? Vamos a ver que la técnica tiene 4 colorantes, 4 reactivos. La principal es el colorante primario, el cual tiene esta coloración, ¿verdad? Químicamente es de color violeta, es denominada cristal violeta o también violeta de genciana, ¿verdad? Es como colorante primario, ¿verdad? Las gram positivas entonces son capaces de
penetrar el colorante, ¿verdad? Y retener el mismo en su membrana o en su pared celular. Sin embargo, las gram negativas, ¿verdad? Como tienen una capa fina del péptido glicano y abundantes enzimas a diferencia del grupo de las gram positivas, en un tercer paso, cuando utilizamos un reactivo químico decolorante, el péptido glicano fino no es capaz de retener este cristal violeta, ¿verdad? Que es el colorante primario, por lo que se colorea al final en un cuarto paso con el reactivo secundario, el cual tiene la característica de ser un contraste diferente. Utilizamos en esta técnica como colorante secundario a un químico o colorante denominado safranina, que tiene justamente, ¿verdad?, la coloración, o sea, el color rosa o en algunos casos rojizo, lo que hace entonces la diferencia entre ambas. Y bueno, menciona aquí textualmente entonces esas diferencias en los caracteres de la pared celular que ya mencionamos en en el slide anterior. Pared de las bacterias gram negativas, entonces esta es otra representación de otra bibliografía para entender un poquito. Entonces en esta está caracterizada es la proteína de la que hablábamos, que es el que es capaz de absorber o retener o no los colorantes que se utilizan en esta técnica. Está representada por estas doble línea lila, ¿verdad? Que está aquí. Por el contrario, entonces, dentro de del grupo de las gram negativas, aquí tenemos las gram negativas, mencionamos el LPS dentro de la pared celular de las gram negativas, ¿verdad? Un espacio periplasmático y su segunda membrana, la membrana citoplasmática, ¿sí? Y aquí entonces se ve representada la fina capa de péptido glicano o mureína. Y al microscopio entonces el resultado final, como es el caso de esta imagen, entonces tenemos unos bacilos, unos bastoncitos, ¿verdad? Alargados de color rojo. Bacilos gram negativos para el informe entonces de esta muestra biológica que podemos ver aquí. Podemos asociarlo a muestras de orina, por ejemplo, ¿verdad? Eso vamos a ver en la clase próxima de la clase práctica, el cual es toma de muestras justamente, ¿verdad? En la cual vamos a estudiar las principales, muestras biológicas que recibimos eventualmente en el laboratorio para el análisis de las mismas en búsqueda, ¿verdad?, de bacterias o microorganismos que puedan contener y que están asociadas a infecciones, entonces de alguna índole a nuestros pacientes en sí, ¿sí? De la misma bibliografía, entonces la imagen que representa el corte de la pared celular del grupo de las bacterias gram positivas, ¿sí? Entonces podemos ver, apreciar dentro del círculo rojo lo representado por el péptido glicano. Habíamos mencionado entonces en un alto porcentaje no presenta membrana externa, solamente una membrana citoplasmática. Y al microscopio entonces podemos observarlas de color púrpura, moradas o violetas, ¿verdad? En este caso también tenemos unos bacilos, tienen la forma estirada de bastoncitos, entonces, ¿verdad? Pero de color púrpura.
Entonces tenemos aquí representando un bacilo gram positiva. Esta imagen de pronto, o sea, está la representación de esta bacteria, podríamos asociarlo entonces, por ejemplo, a los bacillus, a los del género bacillus, ¿verdad? Podrían ser, de pronto hasta se puede observar que tiene endosporas, ¿verdad? De eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Pueden ser también, si no presentan endosporas, en los del género Lactobacillus, entre otros. Vamos a ir asociándoles entonces a los géneros bacterianos de a poco conforme vayamos dando las clases teóricas. En esta diapo entonces vemos la diferencia en sí, ¿verdad? Diferencias de los dos grupos, ¿verdad? Podemos ver entonces aquí con la misma forma bacteriana, ambos son bacilos, ¿verdad? Ambos son bastoncitos, tanto las gram negativas como la gram positiva, ¿sí? Tenemos el caso entonces de esta lámina teñida con un Escherichia coli, que es el representante entonces de las gram negativas, bacilos gram negativos, y el Bacillus sp, el representante entonces del bacilo gram positivo, ¿sí? Una hermosa imagen en la cual entonces podemos apreciar la diferencia colorimétrica, vamos a decir, ¿verdad? Y estas dos imágenes de otra bibliografía, ¿verdad? En donde se representa la composición de la pared celular de ambos grupos de bacterias, ¿verdad? Las gram positivas por este lado, representando a la proteína peptidoglicano, entonces en este formato, ¿sí? Y con la misma representación, la fina capa dentro de la pared celular de las gram negativas, ¿verdad? Y el resto de sus propiedades o la composición de las mismas entonces, ¿verdad? Membrana externa, membrana plasmática. Las gram positivas carecen de esa membrana externa y los demás contenidos de la pared celular en sí. Utilizamos entonces un microscopio óptico, ¿verdad? En la cual las muestras se visualizan gracias a las diferencias de contraste entre ellas y el medio que los rodean, como podemos ver entonces en estas imágenes, ¿verdad? Tenemos en una misma imagen ambos grupos bacterianos, tanto las gram negativas como las gram positivas, como mencionamos recién, ¿verdad? Con ejemplos de ambos grupos. Y arriba entonces por separadas, ¿verdad? El portaobjetos con el contenido de muestras de un bacillus, ¿verdad? Gram positivas. Por este lado ambos bacilos, ¿verdad? Y por este lado entonces las gram negativas, ¿verdad? Bacilos, gram negativas de color rosa o rojo, ¿verdad? Se emplean entonces colorantes orgánicos, como podemos ver en esta imagen, que están cargados positivamente y se unen a las cargas negativas de los componentes celulares, lo que contiene nuestras muestras biológicas, ¿sí? Podemos ver entonces que la técnica en sí utiliza un colorante primario, el cual es denominado cristal violeta, también conocido como violeta de genciana. El segundo reactivo o colorante es el colorante de Lugol, el cual actúa como solución mordiente. En un tercer paso utilizamos un decolorante, el cual está formado por alcohol acetona en mismas proporciones, generalmente uno de alcohol, uno de acetona, ¿verdad? Esta mezcla entonces forma parte del decolorante de esta tinción. Y un cuarto reactivo, compuesto químico, que es un tercer colorante,
pero el colorante secundario, el denominado colorante secundario, el que le hace contraste a nuestro colorante primario, el denominado o conocido como safranina. También se pueden utilizar otros colorantes como el colorante de fucsina, que presenta también un color parecido a la safranina, pero el más utilizado generalmente en la tinción de Gram es el reactivo de safranina, el cual entonces es el colorante secundario. La técnica en sí del procesamiento de esta coloración, de esta técnica de Gram, vamos a ver, o sea, lo tienen en el video que tenían también, ¿verdad? O sea, que van a tener también con esta clase, ¿sí? De igual manera les voy a explicar un poquitito en esta, ¿verdad?, cómo es el procesamiento del mismo. En una pileta en el laboratorio ponemos entonces estas dos vallas de hierro, el cual nos ayudan a sujetar los portaobjetos. Estos son láminas de laboratorio, ustedes ya conocen por histología, el cual entonces es el que tiene el contenido de la muestra biológica, que pueden ser, ya habíamos dicho que lo vamos a ver en la clase de toma de muestra, pero que pueden ser, por ejemplo, líquidos biológicos, sangre, orina, materia fecal, entre otros, ¿verdad? El mismo se coloca en un extremo del portaobjeto de esta lámina, ¿verdad? Se coloca entonces el material haciendo un extendido fino. El mismo se deja secar a temperatura ambiente, ¿verdad? Para que podamos luego hacer la fijación del mismo utilizando fuego, ¿verdad? Es importante hacer la fijación del material a la lámina para evitar que se escurra al utilizar estos compuestos químicos, ¿verdad? O sea, si no se hace la fijación, corremos el riesgo que al utilizar estos reactivos se eliminen o se escurra, vamos a decir, nuestro material de la lámina. Por ello es importante hacer el paso de la fijación siempre antes de iniciar nuestra técnica de la coloración de Gram, para que la muestra en sí entonces quede fijado a la lámina de vidrio que utilizamos, que es esta que podemos ver acá, ¿verdad? Tiene un tamaño rectangular, ¿verdad? Es chiquitita. Creería que tampoco pudieron hacer las clases de histología de forma presencial y poder apreciar y tocar estas láminas, ¿verdad? Porque ya estamos con clases virtuales desde el año pasado, ¿verdad? Bueno, entonces una vez que hacemos la fijación, ¿verdad?, pasamos nuestra lámina con la muestra al fuego. Unas veces van a ver en el video demostrativo. Dejamos que se enfríe eso y luego colocamos en estas vallas en la pileta, ¿sí? Colocamos de forma a cubrir todo nuestro material, ¿verdad?, con el primer colorante, el colorante cristal violeta, y largamos cronómetro. Utilizamos un cronómetro, el cual nos ayuda entonces a definir el tiempo que debe de actuar estos colorantes con nuestras muestras. Un minuto. Colocamos el colorante primario, largamos cronómetro. Al terminar el 1 minuto, lavamos o escurrimos, derramamos todo el exceso que pueda tener de este reactivo. Lo podemos hacer con agua de canilla o agua destilada, utilizando las picetas, como lo tenemos por ejemplo aquí, ¿verdad? Representando, esta es una piceta, el cual contiene agua destilada, agua de canilla, no hay problema. De uno de los extremos de la lámina, entonces agarramos eso, volcamos, quitando todo el exceso del reactivo, para que podamos pasar al segundo paso y podamos colocar aquí el colorante de contraste, que es el Lugol. Es muy importante que siempre quitemos el exceso del mismo, del colorante anterior, para que demos lugar a que el siguiente reactivo o colorante pueda actuar en la célula de las bacterias, ¿verdad? De vuelta entonces, una vez que colocamos el Lugol
tapando o todo el sector donde está el contenido de mi muestra, y esperamos un minuto de vuelta, ¿sí? Cuando pase el un minuto, entonces de vuelta hacemos el paso de lavado, el cual entonces nos permite escurrir todo el sobrante o el exceso del lugol, ¿sí? Una vez que quitamos todo el exceso de lugol, pasamos entonces al paso más importante, que es el de colocar el decolorante. Una vez que colocamos el decolorante de forma a cubrir todo el espacio en el que tenemos el contenido de nuestra muestra, empezamos a contar 1, 2, 3, como van a ver en los videos, ¿verdad? Y no tiene que sobrepasar 8 a 10 segundos. Chicos, y este punto es muy importante dentro de esta coloración. Si sobrepasa estos segundos y el tiempo que dejamos actuar el decolorante en nuestras láminas con muestras, ¿verdad? Podemos llegar a tener falsos negativos. El exceso de tiempo del decolorante en nuestras láminas puede desencadenar en que aquellas bacterias gram positivas que dijimos son capaces de retener el colorante primario, ¿verdad? Por este error, entonces, puede desencadenar en que se esfume o se fluya también el colorante primario, ¿verdad? Es indispensable entonces tener la certeza de que no pase los 8 a 10 segundos el decolorante en nuestras láminas, ¿verdad? Para que solamente las gram negativas que no pueden retener, ¿verdad? El colorante primario sean las que esfumen, o sea, liberen, ¿verdad? El colorante y no así las gram positivas, ¿sí? Cuando veamos el video del procesamiento en sí y no solo con láminas, ¿verdad? Demostrativas como lo tenemos ahora, se va a aclarar un poquito más este tema, pero es un punto muy importante, tema de examen, ¿verdad? Y uno de los errores que puede entonces desencadenar los falsos negativos, ¿sí? Una bacteria gram positiva, pero que justo me llamó alguien o alguien me distrajo cuando yo estaba haciendo mi coloración de gram, justo cuando puse el decolorante y pasó 1, 2, 3 minutos, eso ya es mucho más catastrófico, ¿verdad? Pero evidentemente el tiempo que actúa ese decolorante va a hacer que así también las paredes de las gram positivas puedan liberar de vuelta el colorante primario, ¿sí? En otro de los factores que puede actuar para que haya falsos negativos es, por ejemplo, la edad de la bacteria, ¿verdad? O sea, que es querer teñir colonias bacterianas ya viejas, de placas viejas, vamos a decir, ¿verdad? O el decolorante tratado, o sea, que mal conservado. Sabemos que el alcohol, ¿verdad? Es volátil, entonces si estos frascos no son bien conservados, de pronto olvidamos toda una noche, todo un día destapado, evidentemente el alcohol va a perder su actividad, ¿verdad? Entonces en ese caso podemos llegar a tener falsos positivos, ¿verdad? O sea, mi reactivo ya no actúa como decolorante, entonces no permite que las gram negativas liberen el colorante primario, ¿verdad? Podría ser también otro de los errores. Y por 8 o 10 segundos y de vuelta el lavado, ¿verdad? Que es indispensable entonces eh, para dejar actuar al cuarto reactivo, que es el colorante secundario, que es el de la safranina. Y por último, en el cuarto paso, entonces colocamos el reactivo, perdón, el colorante secundario, el de la safranina. Tomé tereré y la hierba justo se me quedó en la, la garganta. Disculpen.
De misma forma que los pasos anteriores, ¿sí? Hasta cubrir entonces toda nuestra muestra, el reactivo de la safranina, colorante secundario, colorante de contraste, ¿verdad? Y dejamos actuar, o sea, alargamos el cronómetro por 1 minuto de vuelta, ¿sí? Una vez entonces que llega a los 1 minuto, escurrimos todo el exceso de este último reactivo, lavamos nuestra lámina y dejamos en forma vertical para que se escurra, se seque a temperatura ambiente, ¿sí? Para luego por último, ¿verdad? Llevar el portaobjeto, la lámina al microscopio utilizando una gotita de aceite de inmersión, ¿verdad? Y poder entonces visualizar al microscopio óptico el resultado de nuestra coloración, de nuestra técnica de coloración de Gram. Básicamente de lo que ya estuvimos hablando, ¿verdad? Entonces aquí tenemos por escrito todo lo que ya estuvimos viendo. Hablamos de las 4 soluciones que se utiliza en esta técnica de la coloración de Gram. El primer colorante, el denominado cristal violeta, un colorante básico, es entonces el que se une al componente celular de carga negativa, atraviesa la envuelta celular y se acumula en el citoplasma, específicamente por la proteína del peptidoglicano, ¿verdad? Se deja actuar por 1 minuto. Tenemos entonces aquí todo explícito. También el hecho de lavar o eliminar el excedente tras cada reactivo al culminar entonces el tiempo que necesitamos dejar actuar. La segunda solución, el denominado mordiente, el que utilizamos es el colorante de Lugol. Este nos ayuda a fijar la tinción, aumenta la afinidad entre el colorante primario, el cristal violeta y las células. Lo que sucede aquí es que este precipita y forma entonces un complejo de colorantes cristal violeta, Lugol. Se pueden utilizar otros mordientes, otras soluciones como soluciones mordientes, pero como les había mencionado, ¿verdad? El más utilizado es el colorante de Lugol. También se deja por 1 minuto. No olvidar nunca eliminar el excedente. En el tercer paso, la utilización del disolvente orgánico. El que utilizamos para la técnica de Gram es la mezcla de alcohol acetona, ¿verdad? Lo que sucede en este punto es la decoloración. Existe la deshidratación de la gruesa pared de las Gram positivas, reduciendo la porosidad, pero el tiempo que se deja actuar este decolorante, siempre y cuando no pase los 8 o 10 segundos, ¿verdad? Lo que sucede dentro de ese tiempo es que el colorante, o sea, el complejo se atrapa aún más dentro de la célula, ¿verdad? O sea, este complejo entonces se atrapa aún más dentro de la gruesa pared del peptidoglicano. Sin embargo, dentro del grupo de las Gram negativas, la delgada capa de peptidoglicano no puede evitar la salida del complejo porque es bastante fina, ¿verdad? Entonces es fácilmente teñida por el colorante secundario o de contraste. Habíamos visto ya la importancia entonces de que no sobrepase los 10 segundos, de vuelta a eliminar el excedente. Y en un cuarto y último paso entonces otro colorante básico, eventualmente de distinto color, ¿verdad? La técnica en sí utiliza uno de estos dos soluciones, uno de estos dos colorantes, como es el caso de la safranina o la fucsina, ¿verdad? Este por último se deja actuar por 1 minuto también. Y por último, estas láminas, nuestros portaobjetos, entonces dejamos secar a temperatura ambiente. Nunca tratar de secar con toallitas porque podemos escurrir nuestro material, ¿verdad? Recuerden que cada lámina, cada portaobjeto tiene un material biológico, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar que se seque por sí solo, ¿verdad? Por último, agregar una gotita de aceite de inmersión para mirar al microscopio óptico
para mirar con la lente del 100 por, ¿verdad? O sea, la lente, el objetivo de inversión, ¿verdad? O sea, que es el que tiene el aumento del 100 por. Siempre utilizamos una gotita de aceite de inmersión para que se pueda hacer visible entonces los microorganismos a través de esta. Resumiendo o repasando un poquitito, entonces tenemos aquí de vuelta cuáles son las cuatro soluciones que utilizamos en esta técnica, y en esta imagen entonces el resumen de lo que ya estuvimos hablando, ¿verdad? Suponemos que estas son nuestras láminas, nuestros portaobjetos. Aquí ponemos una muestra gram positiva y acá ponemos una muestra gram negativa, ¿verdad? Aquí entonces agregamos el cristal violeta. Pasado los 1 minuto, luego de quitar el exceso, agregamos el Lugol, que tiene una coloración marroncita, es de color marrón. El mismo de vuelta por 1 minuto, quitamos el exceso de vuelta y ahí colocamos la solución de colorante. El alcohol más acetona por 8 a 10 segundos, quitamos el exceso, y por último el colorante de contraste o secundario. Y entonces podemos ver el resultado final. Las gram negativas en este paso se decoloran, se escurre el cristal violeta, por lo que es fácilmente teñida con el color rosa o rojizo de la safranina. Sin embargo, en el paso de la decoloración, las gram positivas el tiempo que se dejó no fue el suficiente para escurrir todo el complejo solución mordiente más colorante primario, por lo que el resultado final al microscopio óptico es entonces el púrpura o violeta, que será fácilmente. También vamos a ver entonces otras coloraciones, otra coloración bastante accesible y muy utilizado, ya que nos ayuda también a diferenciar a un grupo muy importante de bacterias, es el de la coloración de Ziehl-Neelsen. Esta técnica también nos ayuda a diferenciar a los bacilos ácido alcohol resistentes. Dentro de este grupo bacteriano tenemos a las del género Mycobacterias, una de ellas la Mycobacteria tuberculosis, el causante de la tuberculosis, ¿verdad? También les podemos observar a los del género Nocardia. También es utilizado para la diferenciación u observación de algunos parásitos, principalmente los coccidios intestinales. Esto vamos a ver dentro de nuestra clase de protozoarios, por ejemplo. Así también tenemos otra coloración, y es justamente la que nos ayuda bastante a estudiar la morfología y la diferenciación de los parásitos, principalmente, como es el de la coloración de Giemsa. Como dice aquí, ¿verdad? Principalmente protozoarios de la sangre y de los tejidos. Las células y los protozoarios presentan el núcleo de color rojo vinoso y el citoplasma de color azul claro. Esta diferenciación entonces podemos hacer gracias a esta técnica de coloración. La coloración de Ziehl-Neelsen entonces fue descrita por primera vez por dos grandes médicos, ambos alemanes, Franz Ziehl, un bacteriólogo, y Friedrich Nielsen, un patólogo. Se fundamentó también en las paredes celulares de estas bacterias, ya que contienen un alto porcentaje de lípidos en su pared celular. Estos lípidos tienen la capacidad de ligarse o unirse al colorante de fucsina, que es el colorante principal, el colorante primario que utiliza esta técnica de coloración. En la pared celular de estos grupos de bacterias presentan también ácidos grasos, principalmente ácidos micólicos, el cual son de cadenas largas,
están compuestos por 50 a 90 átomos de carbono que les confieren justamente, ¿verdad?, la propiedad de resistir la decoloración, que es el paso importante también en esta técnica. A diferencia de la coloración de Gram, en esta coloración utilizamos un decolorante bastante, o sea, es más agresivo. En vez de acetona, utiliza un ácido, el ácido clorhídrico al 1 normal o 1%, y después de la tinción con colorantes básicos. Por esto se denominan ácido alcohol resistente. Es decir, el grupo de los VAR resiste a la decoloración, así el componente a utilizarse en esta técnica sea un ácido. Esta coloración es muy importante, por ejemplo, en el diagnóstico de la tuberculosis, en el cual ya les mencioné recién, que es la causada por el Mycobacterium tuberculosis. Gracias a esta coloración, a esta técnica de coloración de Ziehl-Neelsen, en el laboratorio de microbiología podemos utilizar la técnica de la baciloscopía, que es una prueba que se utiliza justamente para detectar la presencia de estos bacilos ácido alcohol resistente en una observación directa de la muestra mediante la utilización también del microscopio óptico, que es lo que estamos viendo en esta imagen, ¿verdad? Entonces, esos bacilos son el Mycobacterium tuberculosis, por ejemplo, el agente causal de la tuberculosis. Y esta técnica, esta prueba que se utiliza bastante, es muy útil en la tuberculosis pulmonar, para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, que recordemos es una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo. Anualmente millones de personas se enferman de tuberculosis. Gracias a esta prueba, a la baciloscopía del material, que generalmente es esputo, se puede establecer la presencia de micobacterias y llegar al diagnóstico en un alto porcentaje de los casos. Esta prueba, o sea, la técnica de la baciloscopía, entonces podemos realizar continciones ácido resistentes. Tenemos más de una técnica, como les mencioné al principio, una de las más utilizadas es la de Ziehl-Neelsen. Así también tenemos la técnica de King-Young, que también utiliza el mismo colorante primario, que es la carbolfucsina. Otra técnica de coloración utilizada en la baciloscopía es la coloración con fluorocromo. En esta técnica se utiliza otros colorantes, como es por ejemplo el caso de la uramina, con presencia de fluorocromo, o otro colorante que es la rodamina. De esos colorantes, las más utilizadas en los laboratorios de microbiología, la más optada por los laboratorios es la tinción de Ziehl-Neelsen. Tanto la de King-Young como Ziehl-Neelsen utilizan prácticamente los mismos reactivos, pero de entre ambas, la más optada por ser más accesible o también de menor costo, ¿verdad?, para los laboratorios, es la tinción de Ziehl-Neelsen. Ambas técnicas, ambas tinciones utilizan prácticamente los mismos reactivos, utilizan la carbolfucsina, o también denominada fucsina fenicada, como colorante primario. Ambos utilizan alcohol más ácido, una mezcla de alcohol más ácido como decolorante, y ambos utilizan el colorante de contraste azul de metileno.
el colorante secundario, ¿verdad? Que tiene un contraste diferente al fucsia del colorante primario, ¿verdad? O sea, le confiere una tonalidad azul a todo aquel que no resista la decoloración, ¿verdad? Y termina arrastrando luego de la decoloración la fucsina del colorante primario. La diferencia en estas dos técnicas se basa en la solución mordiente, o sea, en el paso en la que ayudamos al colorante primario a que penetre con mayor facilidad las cadenas de ácido micólico que contienen la pared celular de los VAR, ¿verdad? Y de algunos coccidios que ya habíamos mencionado, como así también otras bacterias del grupo de los bacilos gram positivos. Habíamos mencionado también que hay algunas bacterias como las del género Nocardia o los actinomyces, ¿verdad? Que son VAR parcial, que también utilizan esta técnica, esta tinción de Ziehl-Neelsen. Entre la Ziehl-Neelsen y el Quinjon, la tinción de Ziehl-Neelsen necesita de calor, necesita que por el portaobjeto donde se concentra el material se pase, ¿verdad? Fuego, calentamos la preparación para, o sea, como paso de mordiente, ¿verdad? Para que la fucsina, el colorante que está actuando durante esos minutos, ¿verdad?, pueda penetrar entonces estas cadenas que mencionamos en la pared celular de estos microorganismos. Sin embargo, en la tinción de Quinjon no necesita este paso de calentamiento en donde se encuentra el material, o sea, nuestro portaobjeto, sino que utiliza un reactivo alta concentración de fenol, ¿verdad?, en la coloración, en el colorante primario, en la carbolfucsina, para que éste entonces le confiera esa propiedad y le ayude a que la coloración pueda penetrar con mayor facilidad las largas cadenas de ácidos micólicos que presentan estas bacterias, estos microorganismos, ¿verdad? Porque mencionamos que los coccidios, que son unos parásitos, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? También son teñidas y son diagnosticadas a través de la observación de los mismos gracias a esta coloración, ¿verdad? Por este motivo, la tinción de Quinjon es denominada también una coloración en frío, ¿verdad? Porque a diferencia entonces de la Ziehl-Neelsen, no se tiene que calentar la preparación, sino que utiliza entonces un reactivo en una concentración elevada, ¿verdad?, de fenol, que es entonces el que le confiere esta propiedad. Es la diferencia entre ambos, y evidentemente entre utilizar el calor que lo tenemos en el laboratorio a través del mechero, que es nomás luego de uso particular, de uso constante en los laboratorios, ¿verdad?, a tener que agregarle básicamente por la economía, ¿verdad?, o tener que comprar otra vez un reactivo, encima el fenol en alta concentración, evidentemente, ¿verdad?, la tinción de Ziehl-Neelsen de pronto se hace un poco más accesible. De ahí entonces que la utilización de la misma es más frecuente, es más común en los laboratorios. Entonces, en el método de la Ziehl-Neelsen se debe calentar la preparación porque el calor logra ablandar la capa de lípidos o la capa seria de las micobacterias, dejando entrar a la carbolfucsina, colorante primario, fácilmente. Tenemos aquí en esta imagen entonces, ¿verdad?, una muestra de esputo. Se puede observar algunas células, el fondo de color azul, ¿verdad?, por el colorante de contraste, y a las micobacterias, que son unos bacilos bastante finitos, un poco larguitos en esta proporción, en una cantidad
en una concentración bastante elevada de bacilos ácido alcohol resistente, ¿verdad? Por tratarse de una muestra de esputo, entonces estas son las micobacterias, Mycobacterium, tuberculosis específicamente. La técnica de la tinción de Ziehl-Neelsen, entonces, evidentemente, una vez que llegue el material, ¿verdad? Que no siempre es esputo, o sea, las micobacterias se busca en muchísimos otros materiales, pero la más frecuente, la más común y para el diagnóstico específico de la tuberculosis pulmonar, ¿verdad? El envío del material al laboratorio siempre se trata de las muestras de esputo. Así también es muy importante que se busquen estas bacterias en líquidos biológicos, ¿verdad? En los líquidos pleurales, líquidos LSR, ¿verdad? De cefalorraquídeo, otros líquidos, como así también materiales de diarreicas, ¿verdad? Materia fecal para búsqueda de los coccidios principalmente, ¿verdad? En procesos diarreicos. Una vez que tenemos el material, entonces en el portaobjeto, en la lámina del portaobjeto, hacemos un frotis. Al igual que en la tinción de grano habíamos mencionado, el frotis, el extendido, tiene que ser fino, no tiene que ser grueso. Tenemos que dejar secar al aire, no tenemos que forzar al secado con calor. Y una vez que el material ya observamos que está seco, está fijo por la lámina, entonces ahí pasamos por el mechero, por el calor, 3 a 5 veces en cuestiones de segundos, ¿verdad? No quemar, sino que solamente flamear 3 a 5 veces por el mechero. Dejamos enfriar. Una vez que se enfría nuestra lámina, ahí entonces cubrimos toda la zona en donde colocamos o hicimos, ¿verdad? El extendido, nuestro frotis, donde se encuentra el material en nuestra lámina. Colocamos entonces nuestro colorante primario, que es la carbolfucsina. Una vez que tenemos ya el material cubierto por el colorante primario, entonces es que calentamos suavemente con el mechero por debajo de la lámina hasta observar la emisión de vapores, que generalmente se da la observación de un humo blanquecino que sobresale o que sale, ¿verdad?, de la lámina. El colorante no debe secarse ni hervir, ¿verdad? O sea, por eso mencionamos que solo tenemos que ir pasando el mechero por debajo, ¿verdad? No tenemos que dejar permanecer, o sea, no tenemos que dejar el fuego por debajo de la lámina por muchos segundos, porque eso evidentemente va a hacer que nuestro colorante hierva, como así también el calor puede llegar a hacer que reviente nuestra lámina. Recordarán que que los portaobjetos son láminas de vidrio, ¿verdad? Por este motivo de que no debe secarse, entonces podemos añadir sin problema durante estos minutos más carbolfucsina a nuestra muestra si es necesario. Y tenemos que mantener el colorante de la carbolfucsina por durante 10 minutos. Dentro de este tiempo, entonces, podemos calentar nuestro material, nuestro extendido, por hasta 3 veces. Y siempre, entonces, unos segundos hasta observar la emisión de vapores, ¿verdad? La coloración clásica, esta de Ziehl-Neelsen, requiere este calentamiento para que el colorante atraviese la pared bacteriana que contiene ceras, que fue lo que mencionamos por su contenido de ácidos grasos, ¿verdad? Una vez entonces que pasaron los 10 minutos, dejamos enfriar, ¿verdad? Si es que recién o fue recientemente la tercera vez que le pasamos el mechero por debajo de nuestra lámina. Una vez que se enfría nuestro material, entonces siempre lavamos o quitamos el exceso con un chorro suave de agua. Ahora quitamos todo el exceso del colorante carbolfucsina de nuestra lámina.
Ahí agregamos entonces el decolorante, que es alcohol ácido, hasta que no aparezca, hasta que no observemos más el fucsia de la carbolfucsina en nuestro extendido, o largamos cronómetro, ¿verdad? Hasta por 2 minutos, para luego quitar entonces el exceso con el agua, que puede ser agua de canilla de nuestra pileta en el laboratorio o agua destilada. Quitamos entonces el exceso del decolorante y ahí cubrimos todo nuestro extendido con el colorante secundario, con el azul de metileno, y este último lo dejamos actuar por 1 minuto. Pasados los 1 minuto, de vuelta entonces escurrimos, quitamos, lavamos con agua, ¿verdad? Y escurrimos todo el exceso, y ahí dejamos paradito nuestra lámina, nuestro portaobjeto en un costadito de nuestra mesada en el laboratorio, y lo esperamos a que se seque al aire libre también, ¿verdad? En este caso, aquí también, una vez que le agregamos el segundo colorante, no debemos de forzar su secado con trapito, o sea que con los absorbentes ni al fuego, ¿verdad? Sino que tenemos que dejar que se seque al aire libre. Una vez entonces que se seque, que ya vemos que tenemos nuestra lámina, ¿verdad? Teñidita, evidentemente a la observación macroscópica va a ser todo azul, todo nuestro extendido se va a ver azul, ¿verdad? Y únicamente con un microscopio óptico, ¿verdad? Con el objetivo de 100 por y utilizando una gotita de aceite de inmersión para poder observarlo, recién vamos a poder ver la presencia de los bacilos, ¿verdad? Y las bacterias, estas VAR, se observarán entonces teñidas intensamente de color rojo, como ya apreciamos en algunas imágenes que les presenté en las diapositivas anterior. Sin embargo, en la otra técnica, ¿verdad?, que utiliza también la carbolfucsina como colorante primario, habíamos mencionado entonces que utiliza un agente tensoactivo, una alta concentración de fenol en la carbolfucsina, o sea, nuestro colorante primario. A nuestro colorante, ¿verdad?, primario, el de la carbolfucsina, le tenemos que agregar entonces fenol, ¿verdad? Y es este el que le confiere o le ayuda a aumentar la permeabilidad del colorante, justamente, ¿verdad?, para que él mismo se atraviese la capa sérea, la capa entonces de los ácidos micólicos que presentan estas bacterias. Esta alta concentración de fenol entonces es la que le permite disolver el material lipídico de su pared, ¿verdad?, como ya habíamos mencionado, lo cual ocasiona la penetración de la carbolfucsina y evidentemente ya no necesita el calor para darle esa propiedad o esa ayudita, ¿verdad?, de que la carbolfucsina penetre en las bacterias. Es un poco diferente a la observación microscópica, ¿verdad?, de la coloración de Ziehl-Neelsen, porque el fenol tiene una coloración, o sea, tiene un color marronado, ¿verdad? Entonces, el fondo no es completamente azul, sino que de pronto se observa de esta manera, ¿verdad? Pero las células, son leucocitos, ¿verdad? Se puede observar teñidas con el azul de metileno y bien fucsias o rosas, ¿verdad?, rosadas, las micobacterias presentes en las muestras clínicas. Bueno, la técnica de esta tinción de King-Jones o de coloración en frío, ¿verdad?, como ya habíamos dicho que también se lo conoce a esta técnica, es bastante parecida a la que ya acabamos de describir, ¿verdad?, con la de Ziehl-Neelsen. Solamente radica en que no vaporizamos, no utilizamos el calor, ¿verdad?, para en este primer paso, sino que solamente le agregamos la carbolfucsina a todo nuestro extendido, toda la lámina donde está presente nuestro material, ¿verdad?, para humedecer,
y agregamos encima, ¿verdad?, del colorante un papel de filtro y dejamos descansar por 5 minutos. Agregamos más el colorante si es que observamos que nuestro papel de filtro se seca encima de nuestro extendido, de nuestra lámina, ¿verdad? Una vez que pasan entonces los 5 minutos, ahí quitamos con unas pinzas el papel, lavamos, escurrimos, quitamos el exceso de la carbolfucsina más fenol en este primer paso y por 2 minutos también dejamos actuar el decolorante. Luego de vuelta quitamos el exceso del decolorante y el azul de metileno también dejamos actuar por 1 o 2 minutos, ¿verdad? Luego quitamos todo el exceso del reactivo colorante secundario, dejamos que se seque al aire libre nuestro extendido y examinamos con un objetivo de aceite de inmersión y lo llevamos al objetivo de 100 por en nuestro microscopio óptico. Y las micobacterias se colorean rojo y el fondo azul pálido como la imagen que vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Se observan bien las micobacterias siempre con la coloración fucsia de la carbolfucsina. Bueno, habíamos visto también que hay coloraciones con este colorante que es el fluorocromo, ¿verdad? El fluorocromo auramina, que es el colorante primario en vez de utilizar la fucsina o la carbolfucsina, ¿verdad? Utiliza auramina fenólica con el colorante fluorocromo, la cual, al igual que la fucsina, tiene la capacidad de unirse a los lípidos, a los ácidos micólicos de la pared de las micobacterias. Las bacterias ácido resistentes teñidas con este colorante son coloreadas de color amarillo brillante si se utiliza con él la auramina. O también podemos observar al microscopio utilizando en vez de auramina el colorante rhodamina para poder observar entonces a las micobacterias de color naranja. El contraste, el colorante de contraste en vez de azul de metileno, como lo utiliza Sil-Nielsen y Kinyoung, esta técnica de coloración utiliza permanganato de potasio como colorante secundario, el cual produce un fondo negro de contraste como podemos ver en esta imagen, ¿verdad? Se observa las micobacterias teñidas entonces de color amarillo brillante y el fondo de color negro por el permanganato de potasio. Sus nombres en sí ya son un poco más trambólicos, son más caras en realidad, ¿verdad? Son técnicas de coloración que realmente nunca escuché que lo utilicen, al menos en nuestro país, ¿verdad? Y aquí tenemos la técnica en sí, ¿verdad? Podemos ver que una vez que tengamos nuestro extendido en un frotis, también siempre el material una vez que seque en la lámina tenemos que fijarlo al calor, ¿verdad? Esto ya lo explicamos en la tinción de Gram, ¿verdad? Que el fijado es muy importante, chicos, no se olviden siempre que, bueno, lastimosamente con ustedes no hacemos esta práctica en el laboratorio, realmente esto es una práctica que lo teníamos que estar desarrollando en el laboratorio, ahora lastimosamente no, desde el año pasado no se dio, entonces pasará desapercibido incluso, ¿verdad? Porque realmente es o sea que estos procedimientos lo realizan en un laboratorio, es más bioquímico que otra cosa, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad? Fijar el material a la lámina porque utilizando reactivos muy potentes, de colorantes como estos, ¿verdad? Puede hacer que el material se elimine, ¿verdad? Se corra, se escurra si es que no fijamos el material a la lámina, ¿verdad? Y es un trabajo, una pérdida de tiempo, ¿verdad? Porque lleva encima bastantes minutos. Generalmente no se trata con un solo material, sino que tenemos varias láminas, tenemos varias muestras.
en un laboratorio de bacilos, cosa que en el departamento, perdón, de baciloscopía en sí, generalmente por día ingresan incluso 50 a 100 esputos, ¿verdad? Y ya sabrán entonces todo el trabajo que requiere eso, ¿verdad? El hacer los frotis, que esté bien etiquetado, bien enumerado, y entonces a la par ir haciendo estas coloraciones se torna un poco eh, lento, ¿verdad? Entonces no hay que perder esos valiosos minutos, hay que cubrir todos los pasos, no olvidar, ¿verdad? Todos esos pasos. Lo del fijado entonces se coloca el, el fluorocromo, ¿verdad? En este caso es con auramina, ¿verdad? Y dejarlo actuar por 15 minutos. Tampoco se calienta y tampoco se cubre con papel de filtro como las dos técnicas anteriores que acabamos de ver, ¿verdad? Se enjuaga con agua para escurrir todo el exceso del colorante primario, se decolora también por 2 minutos, se vuelve a quitar el exceso del decolorante y se agrega permanganato de potasio en todo nuestro extendido, en toda la lámina donde se observa nuestro extendido, por 2 minutos, no dejar por más de 4 minutos. Se enjuaga, se quita todo el exceso y se utiliza otra cosa que me olvidé de mencionarles es de que para la utilización de esta técnica necesitamos también un microscopio con lámpara de vapor de mercurio y un filtro BG12 o una luz fuerte. Las micobacterias se pueden observar en un objetivo de 25 por el agregado de este tipo de lámparas, ¿verdad? Que nos ayuda entonces a observar las micobacterias de color naranja amarillenta contra fondo oscuro negro que habíamos visto, ¿verdad? Naranja o amarillo, dependiendo entonces del colorante. Bueno, el informe de resultados baciloscópicos generalmente se expide de esta manera, un resultado negativo, justamente cuando no se observan bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos microscópicos observados. Se informa, se observa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9 VAR cuando el contaje, ¿verdad? En 100 campos observados se observó 1 a 9 bar en esos 100 campos. O sea, se reporta el número de bacilos que se observaron en 100 campos. Enseguida vamos a ver en una diapositiva donde les muestro cómo es el tema de los cuadrantes, ¿verdad? Pero es súper importante que en todas las muestras, principalmente de esputos, ¿verdad?, se llegue a observar al menos en 100 campos, ¿verdad? En 100 cuadrantes. Entonces, si yo recorro los 100 cuadrantes y de entre ellos solamente observé de 1 a 9, entonces se reporta el número de bacilos observados en esos campos. Se observan 8 bacilos ácido alcohol resistente en 100 campos observados de ese material. Cuando en 100 campos observados encontramos un promedio de 10 a 99 bacilos, eso evidentemente se va haciendo un promedio o se va anotando, ¿verdad?, la cantidad de bacilos que observo en este campo. O sea, yo ya recorrí del 1 al 20, no encontré ninguno, pero en el campo 21 encontré de pronto 4, ¿verdad? Después en el campo 31 encontré 2, ya van 6. En el campo 58 encontré 3, ¿verdad? O generalmente en el positivo 1 se dan que se observa 1 a 2 bacilos por campo. Entonces la sumatoria, ¿verdad?, nos llega a dar 10 a 99 bacilos en los 100 campos observados, ¿sí?
Positivo 2 cruces se informa cuando ya se observó de 1 a 10 bacilos por campo en un promedio de hasta 50 campos observados. Se fijarán entonces que evidentemente la cantidad de bacilos por campo ya es mayor, ¿verdad? O sea, de 1 a 10 bacilos por campo quiere decir que en todos los campos yo ya estoy viendo, ¿verdad? O al menos de 1 a 10, pero en todos los campos. No como el de arriba, en el que sigo yo observando campos sin bacilo ácido alcohol resistente, ¿sí? Y positivo 3 cruces cuando en las muestras ya voy observando más de 10 bacilos por campo y evidentemente ya al llegar al cuadrante 20 ya tengo no sé cuántos bacilos, ¿verdad? 10 por 20 ya son 200, o sea, ya es la cantidad de bacilos observados por campo ya es muy elevado. Bacilo ácido alcohol resistente. Entonces, lo que ustedes tienen que manejar es el resultado, ¿verdad? Básicamente la concentración de las bacterias en las muestras analizadas. Esto es muy importante, lo será, ¿verdad? Principalmente cuando ya tengan sus pacientitos diagnosticados y con tratamiento, ¿verdad? Entonces, con el resultado vaciloscópico ustedes pueden ir observando la graduación o la mejora, ¿verdad? Tras la terapéutica de los pacientes, ¿verdad? Hasta llegar a tener un resultado negativo y bueno, tratar de que eso permanezca, ¿verdad? En esta diapositiva entonces podemos observar aquí, esta es nuestra lámina, esto es nuestro portaobjeto, tiene que estar bien etiquetado principalmente por lo que ya les mencioné, que generalmente en los laboratorios, ¿verdad? No se procesa una muestra por día, sino que se suelen procesar de 10 a 100 materiales de pacientes diferentes. Y cada uno de vuelta, lo ideal es que sean materiales seriados, ¿verdad? Y en muchas oportunidades de pacientes que viven lejos, por ejemplo, ¿verdad? O que no pueden traer por día sus materiales porque realmente el tema de seriado tiene que ser no 3 muestras de un mismo día. Lo ideal es que sea la primera expectoración de la mañana, ¿verdad? Antes de cualquier comida, antes del desayuno, ¿verdad? Pero de días diferentes. Entonces, a los pacientes muchas veces se les da la posibilidad de que lo refrigeren, de que lo conserven en la heladera y al tercer día pueden traer los 3 materiales juntos al laboratorio, ¿verdad? Esto dependiendo si es que le cuesta venir, ¿verdad? O sea, o acercarse al laboratorio por los 3 días, porque también lo ideal es que sean días consecutivos, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles o martes, miércoles, jueves o así, ¿verdad? Entonces, el etiquetado de cada lámina tiene que ser bien clara. Si es posible, nombre del paciente o identificación, generalmente en los laboratorios, ¿verdad? Se manejan con un ID del mismo, ¿verdad? Y al microscopio entonces tenemos que ir haciendo el recorrido de nuestro extendido en esta forma, ¿verdad? Para que así podamos llegar a obtener la visualización de hasta o por lo menos 100 cuadrantes observados. Al microscopio entonces esto vamos viendo así, ¿verdad? Entonces, como les mostré ya con la flechita, entonces yo voy, ¿verdad? Revisando y así voy. Generalmente en los departamentos de vaciloscopía tienen como un cuaderno, justamente verán, un cuaderno en la que también ahí ponen el nombre o la identificación del paciente y ya tenemos un cuadrado que está, ¿verdad?, distribuido en 100 cuadrantes. Entonces,
Eso siempre lo tenemos al lado del microscopio y entonces yo voy pasando, ¿verdad? En este cuadrante no se ve nada, entonces en cada cuadrito voy poniendo 0, 0, ¿verdad? En el cuadrante 3 tampoco observé nada, entonces 0, 0. En el cuadrante 8 observé un bacilo así, entonces ahí en el cuadrante 8 agrego 1, un bacilo y así, ¿verdad? En el contaje. Y de vuelta en esta lámina, ¿verdad? Una muestra positiva. En este sí ya se observa, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por aquí ya vemos más, esto realmente está cortado, o sea que el cuadrante es mucho más grande. Y aparentemente en este campo se observaba más de 10 bacilos ácido alcohol resistente. Entonces, conforme yo pase o llegue al cuadrante 20, habíamos dicho que ya es suficiente, ¿verdad?, para informar un positivo 3 cruces, en este caso, ¿verdad? El fondo azul por el colorante de contraste, azul de metileno, y entonces las micobacterias de color rojo o fucsia. El esquema de las paredes de las micobacterias, entonces, mucho más compleja que las Gram que habíamos visto. Su pared celular, entonces, ¿verdad? Con las largas cadenas de los ácidos micólicos, presentan glucolípidos, lipoarabinomanano, ¿verdad? Y otras proteínas por arriba de la membrana citoplasmática. En esta imagen podemos observar a los tres tipos de bacterias según su clasificación, ¿verdad?, en los grupales gracias a estas tinciones que vimos en esta clase, ¿sí? Las gram positivas, ¿verdad?, las gram negativas y la pared celular de las micobacterias. Difieren entonces por grupo bacteriano la composición de su pared celular. Y las micobacterias, los bacilos ácido alcohol resistentes, son entonces las que poseen una cubierta externa muy, muy, muy particular. De vuelta en esta imagen, la estructura de la pared celular micobacteriana y todo el contenido que contienen, ¿verdad? Valga la redundancia. Ok. Bueno, la observación de las esporas también se hace evidente, se hace significativa al utilizar la tinción de Gram. Vamos a ver en la clase de bacilos gram positivos principalmente, ¿verdad?, que una clasificación que nos ayuda a discriminarlas justamente es si es que son esporuladas o no, ¿verdad? Dentro de los bacilos gram positivos, justamente la primera clasificación, ¿verdad?, esporuladas o no, para luego volver a clasificarlas en aerobias o anaerobias, ¿verdad? Pero nos ayuda entonces principalmente uno de los géneros más estudiados, esporulados, el Bacillus, ¿verdad?, que tiene varias especies y vamos a ver en esa clase todos los cuadros clínicos que producen, ¿verdad? Pero aquí podemos ver, gracias a una tinción de Gram, ¿verdad?, los bacilos, esto es un bacilo gram positivo, y en el medio mismo entonces se observa las esporas, ¿verdad? También en esta imagen tenemos esporas aisladas, o sea que esporas ya sin el contenido, o sea que solamente ya las esporitas que se puede observar también. Habíamos visto en la clase Mundo Microbiano que esa es la propiedad que les ayuda a guardar el material genético y entonces así poder resistir a las desecaciones, incluso a
algunos desinfectantes, ¿verdad? Y les confiere también la capacidad para resistir en el medio ambiente. Pueden estar así por años, incluso décadas, ¿verdad? En el medio ambiente, y luego cuando la ocasión les propicia, entonces de vuelta pueden ellos, una vez que ingresan de pronto, ¿verdad? A un organismo, entonces reproducirse y volver a ser bacterias activas, ¿verdad? En estas imágenes no se observa la coloración, pero sí se puede observar que la espora no es teñida, ¿verdad? Y en este caso, estos bacilos que la espora lo tienen en un extremo de los bacilos, ¿verdad? Pero podemos observar también gracias a un microscopio óptico. Gracias a la tinción de Gram, por ejemplo, también se puede observar, ¿verdad? La cápsula. Habíamos visto que numerosas bacterias se forman en la parte externa de la pared de una cápsula viscosa, ¿verdad? Como se puede observar en estas imágenes, que está compuesta por sustancias glucídicas. Esta envoltura que se presenta en casi todas las bacterias patógenas, ¿verdad? Ya habíamos visto, principalmente las protege de la desecación, así también, ¿verdad? De la fagocitosis por los leucocitos del hospedador, como así también del ataque de los anticuerpos, ¿verdad? Del sistema inmune, lo que aumenta la virulencia de las bacterias encapsuladas. Habíamos visto algunas, ¿verdad? Como es el Streptococcus pneumoniae, son cocos gram positivos, son encapsuladas y se los observa así mismo, ¿verdad? Como es el caso, ¿verdad? Son cocos encapsuladas, así también el meningococo, la Neisseria meningitidis, ¿verdad? Son bacterias encapsuladas. La Neisseria meningitidis son cocos gram negativos, a diferencia generalmente se observan en forma de duplos, como así también el Haemophilus influenza, ¿verdad? Son grandes ejemplos de bacterias que pueden encapsularse, ¿verdad? Bacterias bastante patógenas que pueden ser observables. Entonces, la cápsula no es teñida, ¿verdad? En estos casos acá se puede observar, ¿verdad? Entonces, por eso ese halo blanco alrededor de los cocos. Bueno, gracias por la atención, éxitos. Espero que realmente hayan llegado a observar toda esta clase, ¿verdad? Como ya les había dicho, en realidad debería de ser una clase dinámica, una clase práctica, una clase en la que deberíamos de estar dando en el laboratorio, ¿verdad? O sea, que ahí practicando, ensuciando nuestras mesadas con los colorantes, ensuciando nuestro guardapolvo con los colorantes, como ya le ocurrió a varios compañeros en años anteriores, ¿verdad? Pero bueno, de igual manera no podemos dejar pasar. Ustedes tienen que saber cómo es el procedimiento de estas técnicas que son súper fáciles, ¿verdad? Y que no son para nada engorrosas, sin embargo, son bastante útiles, ¿verdad? Para llegar a un buen diagnóstico, para llegar a saber cuál es el microorganismo agente causal de las infecciones por la cual están pasando nuestros pacientitos, ¿verdad? Una recomendación que siempre les hago a todos es de que siempre soliciten cultivo ante la consulta de los pacientes, de sus pacientitos, sin recetar directamente la terapéutica antimicrobiana principalmente, ¿verdad? Corroboren, háganse cerciorar sí o sí por un resultado microbiológico de los laboratorios para el buen tratamiento de sus pacientes, ¿sí? Bueno, éxitos, chicos. Pueden seguir abordando el tema de las bibliografías, ¿verdad? Para el examen, el examencito, la evaluación entonces de esta clase de práctica. Un beso y que tengan buen resto de jornada.